¡Ñon! ¿Vas a ir a Corea o quieres ir a Corea pero no aguantas la comida picante? Pues no te preocupes, porque ahora mismo te voy a dar un montón de ideas para que cuando vayas a Corea puedas comer rico y nada picante. La primera, la barbacoa coreana. La barbacoa coreana está buenísima. Y entre ellas hay una especialidad de barbacoa coreana que se llama el samgyeopsal, que es cerdo básicamente, más o menos como si fuera panceta, y está buenísimo. Además lo meten en lo que se llama un sam, que es como un wrap de lechuga, y se lo meten de un bocado, hay que metérselo en la boca, con una salsa, con ajo, cebolla, etcétera. Está buenísimo, no os lo podéis perder. Una comida que nos dan mucho a los extranjeros en Corea es el bulgogi. El bulgogi es carne de ternera partida muy finita, muy finita, muy finita, que está marinado en salsa de soja con azúcar y otros condimentos y con cebolla, etcétera, y que luego está cocinada, ¿eh? Esto no os voy a decir nada que no esté cocinado, porque a mí las cosas crudas tampoco es que me emocionen demasiado. La tercera cosa que os tengo que decir es algo que, si habéis visto, yo sé hacer y hago, y es el kimbap, que es como si fuera el sushi coreano, pero no implica, como os he dicho, nada que no esté cocinado. Es más, lo hacen más bien con carne cocinada o con salchichas o unos rellenos que siempre son cocinados. Este que os voy a contar ahora es uno de mis favoritos, es el bibimbap, y es como si fuera un arroz a la cubana coreano, pero claro, llevado ya a su cultura, que a ellos les gusta muchísimo comer con muchas verduras, etcétera. Entonces es básicamente arroz blanco en una cazuela de barro típica coreana, que además luego abajo se queda el socarrat, que llamamos aquí en España, que se queda así tostadito por la parte de abajo. Y va el arroz con un montón de verduras por encima, también con ternera muchas veces, y con un huevo frito, o a veces ponen la yema tal cual, lo cual soy yo, huevo frito mejor. Y luego tú te puedes echar, si quieres que sea más o menos picante, pero nunca va a ser muy picante a no ser que te eches un montón de salsa. Es la salsa gochujang, que está hecha pues como de guindillas coreanas, y es picante, pero si te echas pocas, como si te hubieras echado un tomate, por así decirlo, porque además es roja también. Lo mezclas todo, porque el nombre bibim es el verbo mezclar, y pap significa arroz, entonces es arroz mezclado básicamente. Entonces luego lo tienes que mezclar todo y está buenísimo. Esto os va a sorprender, pero en Corea el pollo frito está buenísimo. Este pollo frito tipo Kentucky Fried Chicken, pero sin ser tan graso y sin ser de una franquicia. En Corea hacen el pollo frito buenísimo. Tienes el tradicional, bueno, el que no lleva, no, el tradicional de ellos va con salsa. El normal sin ninguna salsa, y uno con salsa de soja, y luego está el Yangnyeom Chicken, que es el pollo picante coreano, pero que muchas veces lo puedes pedir que no sea picante, y es con una salsa que va con una mezcla de soja, de azúcar y de gochujang, y está buenísimo, no os lo podéis perder, porque además está empapado en la salsa pero sigue estando crujiente, lo cual es espectacular. Si el bibimbap y el bulgogi eran comidas típicas tradicionales coreanas, esta también, y es el japchae. El japchae son unos fideos transparentes que se hacen con verduras también, y están buenísimos. Tampoco os lo podéis perder, porque vamos, es una de las comidas a las que a todos los extranjeros les gusta. No conozco todavía a nadie a quien no le haya gustado. Cuando fue la cumbre entre el presidente de Corea del Norte y de Corea del Sur, no sabéis lo que comieron, ¿no? Ay, claro, es que como yo soy la única friki de Corea, soy la que lo sabe. Pues lo que comieron es naengmyeon, y es que en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, hay una receta de naengmyeon, que ahora os explico lo que es específica de allí y que es muy famosa, y además fue lo primero que comí mi primer día en Corea y me encantó. El naengmyeon son unos fideos que se suelen tomar en las épocas estivales, ya en las que hace más calor en Corea, tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur. Y son unos fideos fríos, están en una sopa fría con hielo, y llevan también huevo, carne, verduras,
y encurtidos encima y están buenísimos, no os lo podéis perder, de verdad. Un plus así de conocimiento es que les llamaron a las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, le llamaron la diplomacia del naengmyeon, por eso es que comieron naengmyeon y es como algo bastante grande allí en Corea. Entonces nada, le llamaron a ese encuentro el encuentro diplomático del naengmyeon. Alguna vez os he hablado de cómo celebran en Corea del Sur el San Valentín, y hay un día, un mes después de San Valentín, en el que la gente se toma jjajangmyeon porque no tienen pareja, y es el día negro, por así decirlo. Y es que el jjajangmyeon es una receta coreana pero inspirada en la cocina china, y son unos fideos con una salsa negra que a mí no me gustan demasiado, pero están muy buenos si os gusta la comida salada sin ser picante. Esto es lo que os voy a hablar, lo hago yo en casa y está buenísimo, y se llama jeon. El jeon es como son como tortitas o crepes coreanos salados, y llevan de todo tipo de verduras, de pescado, hay de kimchi, pero no sabe picante y está buenísimo de verdad, porque además te lo sueles tomar acompañado de makgeolli, que es un vino de arroz coreano, y es como una forma, allí siempre la comida es algo que ayuda a reunir a todo el mundo, y entonces siempre que vas a tomar jeon con tus amigos te tomas makgeolli también. El makgeolli no me gusta tanto, pero bueno, os lo recomiendo porque además se toman ese vino en unos boles así metálicos, que os voy a poner un vídeo cuando estuve yo allí en Corea. Y bueno, pues la combinación está bien, pero a mí el makgeolli no me gusta. Finalmente, de postre os recomiendo muchísimo, aparte del top, que es son como mochis coreanos, por así decirlo, pero sin ser mochis, es como arroz glutinoso hecho en pequeños pastelitos que están buenísimos, de todo tipo de colores, todo tipo de rellenos, que suelen ser de semillas, de judías, etcétera. Está buenísimo, pero hay una cosa que está muy rica que se llama el hot dog, que es también como una tortita caliente coreana, que por dentro va rellena, por ejemplo, en Pusan de semillas, y está buenísimo. Eso sí, hay que tener cuidado cuando lo muerdas, cuando lo compres en la calle, porque esto es, aparte de que es street food, comida callejera, por así decirlo, quema mucho, el relleno quema mucho, así que tener cuidado cuando le peguéis el primer mordisco. Bueno, y esto han sido 10 comidas no picantes que podéis tomar cuando vayáis a Corea. Descubriréis muchísimas más. Hay miles de sopas, de recetas que no son picantes, porque a los coreanos no solo les gusta tomar cosas picantes. Así que espero que os haya servido de mucho, y que si algún día vais a Corea compartáis conmigo si habéis probado alguna de estas recetas. Hasta aquí nuestro último episodio de Corea para principiantes.